Muy buenas tardes a todos. Les saludo desde el seminario Covenant Baptist Theological Seminary, un seminario hermano, por decir, del Seminario Reformado Latinoamericano con convenio y vemos cómo el Señor conecta a los que están enseñando la sana doctrina a lo largo de la tierra. Es un placer verlos nuevamente. No se preocupen, no voy a enseñar hoy. No se vayan a desconectar. Solo quisiera hablar un minuto del Ministerio de Respuesta a Génesis y si me permiten, quisiera yo presentar al expositor de esta noche, porque si no le presento a él es demasiado humilde y no va a decir lo que yo sé de él para que se animen ustedes por lo que viene. Pero antes de eso, nuevamente, Respuestas en Génesis es un ministerio apologético que se enfoca en los primeros 11 capítulos del Génesis, una defensa bíblica textual, una defensa con la hermenéutica, con la historicidad de todo lo que está escrito en los primeros capítulos del Génesis, los capítulos más atacados de la Biblia en nuestros días, ya después de la ilustración europea. Muchos han negado orígenes según la Biblia e incluso muchos cristianos han buscado maneras de reinterpretar a Génesis en un intento de hacer algún terreno común con las teorías naturalistas y sus modelos de orígenes y la iglesia tiene que aprender a defender su fe y sostenerse sobre la autoridad de la palabra de Dios. Por favor, visita nuestra página en respuestasengenesis.org para varios artículos, libros. Pueden ver en su país dónde puede conseguir libros. Y también tenemos una réplica del Arca de Noé a tamaño real en Kentucky y un museo de la creación. Así que escríbanos si quieren más información para visitarnos. El Arca del Museo abrieron otra vez de la pandemia hace 2 meses y están llegando en los fines de semana unos hasta 3,000 a 4,000 personas al día. Así que todo va bien aquí, pero estamos tomando las medidas por el gobierno que ha pedido por seguridad. Y nos pueden escribir para información en info@respuestasengenesis.org si quiere saber más información sobre el ministerio. También desde su casa puede ver la plataforma que tenemos como Netflix, pero es cristiano. Es answers.tv. Answers como respuestas en inglés. Answers.tv. Y hay un canal completamente dedicado al español, con conciertos, con enseñanzas, conferencias, películas, todo para enseñar una cosmovisión bíblica en su casa. Puede conseguir una suscripción de 7 días gratis de prueba, así que no tiene nada que perder. Answers.tv. Pues quisiera ahora dar lugar a un hermano que ha viajado conmigo, ya no sé hasta cuántos países, ha viajado conmigo. Es el doctor Ricardo Bravo. El doctor Ricardo Bravo tiene su doctorado en biología y él es catedrático universitario, decano de su facultad. Yo creo que no sería prudente decir dónde, porque es una universidad pública no es una universidad cristiana y no queremos darle lugar para que a una imprudencia de nuestra parte en cuanto a la universidad. Pero el doctor Bravo él sigue al Señor, camina con el Señor, da una defensa de la fe cristiana, de la autoridad de la Biblia. Y si me permiten darles un ejemplo. Por eso yo lo quería presentar, porque él no lo va a decir. Yo recuerdo que estuvimos en una universidad muy prestigiosa en Colombia, en Bogotá, hace algunos años. Y al exponer y a tener intercambio con profesores, empezaron en vez del intercambio, en vez de ser como científico, se volvió en ad hominem, unos ataques a la persona y vimos que estaban perdiendo la calma. Y yo como hombre que todavía lucho con mi carne, yo ya tenía ganas de entrar a boxear con estos profesores. Lo tengo que confesar.
Yo mi carne, yo ya quería ver quién es más grande entre los dos, porque ya solo estaban insultando en vez de hablar del tópico. Y un profesor se levantó y al doctor Bravo le dijo, usted es un mentiroso. Le dijo así. Y eso es un ejemplo cuando yo pude ver cómo el hierro afila el hierro, porque el doctor Bravo, su respuesta estaba lleno daba el fruto del Espíritu Santo, porque yo, como les dije, yo quizás mi juventud, no sé, yo ya estaba listo para quitar los guantes, pero el doctor Bravo le responde, pues yo no le voy a decir mentiroso a usted así, pero lo que le voy a decir es que usted está equivocado. Y luego el doctor Bravo de memoria dio varios estudios qué año, quién lo hizo, refutando todo lo que dijo el profesor. Y es como el profesor nada más se empezó a hundirse en su silla de por qué me metí la pata. Y yo vi como alguien mostrando prudencia, su seguridad en Cristo, respondiendo y refutando y callando la boca del león, del enemigo, pero haciéndolo de una manera que da gloria a Dios. Y eso es uno de los muchos ejemplos que he tenido con el doctor Bravo. Y para mí es un gran privilegio que el doctor Bravo, que ha salido en Discovery, en Netflix, en los 72 animales más peligrosos de Latinoamérica, es uno de los testigos expertos que ellos entrevistan y tenerlo aquí con ustedes en vivo. Así que doctor Bravo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su participación y yo sé de la gran bendición que va a ser para todos los que están viendo y usted es un gran sacerdote a toda esta conferencia. Muchas gracias, doctor Bravo, y bienvenido a esta materia con el Seminario Reformado Latinoamericano. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Joe Owen. Se ve que digamos, además de ser hermano, digamos, en Cristo, es muy amigo mío porque habla demasiado bien, digamos, bastante más tal vez de lo que debiera. Pero muchas gracias, profesor Owen. También muchas gracias al doctor Noé Acosta por esta invitación. Para mí es un privilegio el poder estar en un seminario tan prestigioso como este Seminario Reformado Latinoamericano. Y por tanto muy entusiasmado de poder compartir lo que Dios mediante he podido aprender ya en casi 28 años de academia, en donde gran parte de las asignaturas que me corresponde dictar en pregrado, a veces también en posgrado, se relacionan con estas temáticas de teorías naturalistas y por lo tanto son miles los artículos científicos que he debido revisar, estudiar y trabajar para la docencia. Decir también que lo que voy a exponer no necesariamente representa el pensamiento de la universidad a la cual pertenezco, porque obviamente sabemos que la academia básicamente funciona con las filosofías naturalistas y materialistas. Pero con el tiempo yo me he dado cuenta que eso es una visión metodológicamente reduccionista, porque deja de lado muchas áreas en que la metodología científica no las puede abordar, pero eso no significa que las vamos a negar, no porque no se puedan estudiar se van a negar. Y por tanto, voy a revisar aquí alrededor de una cuarentena de artículos científicos respaldando lo que voy a presentar, porque en realidad es muy interesante ver una perspectiva global. Recordaba una conferencia del profesor Joe Owen, tal vez dentro de las primeras, donde señalaba que un texto fuera de su contexto es un pretexto para decir cualquier cosa. Entonces, bueno, eso me motivó, ¿no?, a poner en contexto la temática que vamos a trabajar, porque vamos a revisar desde el punto de vista de la biología cómo en un inicio, cuando surge la ciencia moderna en el siglo XVI, había una relación muy estrecha entre la ciencia y la fe cristiana, entre la ciencia y la teología, un reconocimiento explícito de un creador, pero posteriormente hay un cambio. Y entonces quiero explicar desde el inicio hasta ese cambio y de ahí en adelante ir revisando las distintas propuestas naturalistas y materialistas y si realmente con el avance del conocimiento científico, desde que surge hace 161 años la primera teoría estructurada propiamente tal, hasta ahora, si es que
el avance enorme de la ciencia, desde primero conocer los organismos por fuera, hasta luego se inventa el microscopio y se analiza la célula, luego el microscopio electrónico y vamos mirando dentro de la célula, hasta, ¿no es cierto?, conocer, en fin, biología molecular, genómica, en fin, con todos estos enormes avances, si realmente los supuestos de las teorías se han cumplido, o más bien estamos en una situación mucho más compleja hoy que al inicio, y si lo que señala la Biblia efectivamente es contradictorio con los avances o realmente hay un complemento. Así es que, si me permiten, voy a compartir pantalla para dar inicio entonces a la conferencia. Entonces, la ciencia moderna y la reforma protestante. Seguramente a algún científico, ¿no es cierto?, con base filosófica materialista, esto le puede producir una especie de urticaria, como la ciencia y la reforma protestante. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver que está muy relacionado. ¿Son incompatibles la ciencia y la fe en el Dios de la Biblia? La ciencia moderna y la teología nacen junto con la Reforma Protestante en el siglo XVI. Esto es algo tremendamente extraordinario, porque desde la filosofía de la ciencia y desde los historiadores de la ciencia, yo les voy a presentar varios libros muy brevemente, reconocen que surgen juntas la ciencia moderna y la Reforma Protestante en el siglo XVI. Antes del siglo XVI no es que no haya habido avances científicos, hubo, pero avances científicos aislados, como la astronomía en Egipto unos 3000 años antes de Cristo, o en Asiria unos 1800 años antes de Cristo. Pero la ciencia moderna, de manera sistemática e integrada en todas las disciplinas, eso nace en el siglo XVI. Entonces la ciencia moderna tiene raíces profundas, las que se insertan mucho más allá del ámbito naturalista que conocemos hoy. No era la visión de los primeros grandes científicos esta visión separada. La primera sociedad científica, y que sigue siendo una de las más importantes del mundo, la Royal Society de Inglaterra, surge el 15 de julio de 1662. Muchos de sus integrantes fueron creyentes cristianos. Entonces la fe y la ciencia no eran totalmente complementarias en esa época. Y tenemos entonces libros como este, que les estoy presentando aquí, escrito por Lawrence Heiseley. La ciencia moderna nació por un acto de fe, dice Heiseley en su libro. Comillas, cito un texto. Es una de las paradojas más singulares de la historia el que la ciencia, que profesionalmente tiene poco que ver con la fe, debe sus orígenes a un acto de fe, en el que el universo puede ser interpretado racionalmente. Y la ciencia actual se sostiene en esa suposición. ¿Por qué existe un universo ordenado por leyes? ¿Por qué lo podemos estudiar por medio de las matemáticas? Es lo que se han preguntado, ¿no es cierto?, los físicos teóricos siempre. Un universo matemáticamente ordenado, otro libro de Alfred North Whitehead. El universo matemáticamente ordenado se basa en la idea de que la naturaleza no es un caos y que el universo está ordenado por leyes. Este matemático y filósofo inglés que escribe este libro, La ciencia y el mundo moderno, atribuye a la cosmovisión cristiana el acelerado crecimiento de la ciencia moderna en las postrimerías del medioevo en Europa. Como vimos antes, hubo algo de ciencia, pero separada, no de manera sistemática como empieza a funcionar el siglo XVI. En el siglo XVI se desarrolla lo que los historiadores de la ciencia han llamado la mentalidad científica. A esta visión del mundo, este autor le llama así, la que propicia una actitud creciente de búsqueda de conocimiento, no solo en un par de áreas como había ocurrido antes del siglo XVI, sino en las más variadas disciplinas, química, geología, etcétera, y de forma continua. Entonces la ciencia moderna surge en el siglo XVI, junto con la Reforma Protestante, con personas tales como Galileo, Kepler, Newton, Pascal, Boyle, Faraday y muchos otros, que tenían en común todos ellos cristianos. Todos ellos reconocían un creador
que había hecho el universo, la Tierra, en fin, con orden. Otro libro, El espíritu de la ciencia. Este título debe poner muy nervioso, ¿no?, a científicos que tienen base atea, naturalista, materialista. ¿Cómo se le puede decir que la ciencia tiene espíritu? Pero bueno, así titularon el libro estos dos grandes autores, la doctora Nancy Pearcey y el doctor Charles Taxton. Y dicen, lo que motivó el desarrollo continuo y multidisciplinario de la ciencia moderna, con sus inicios en la Europa medieval, fue la cosmovisión cristiana. Antes no hubo una ciencia sistemáticamente funcionando y trabajando como lo hace desde el siglo XVI. Otro libro, el historiador Carl Becker, 1932, señaló que la idea de la ley de la naturaleza no proviene de las observaciones científicas. Esto es muy interesante, porque se suele hablar, ¿no es cierto?, muchas veces desde una visión atea, de una visión agnóstica, materialista, que no quieren saber nada con Dios, pero hablan de la madre naturaleza, de las leyes de la naturaleza. Bueno, la ley de la naturaleza, en cuanto a principio, no provino de las observaciones científicas, sino que derivó del espíritu creacionista que inspiró el surgimiento de la ciencia moderna, desde la creencia en el mundo creado y gobernado por el Dios creador y sustentador que señala la Biblia, por ejemplo en Hebreos 1. Por lo tanto, el punto de partida de la ciencia moderna es que el Dios de la Biblia declara en la Escritura que Él es el creador de los cielos y la tierra, y que creó todas las cosas con un propósito, y ello supone principios de orden. Entonces, hasta antes del siglo XVI, no estaba las personas la leyeran. Se traduce la Biblia de latín a muchos idiomas, y con la coincidencia, ¿no es cierto?, del surgimiento de la imprenta, se facilita el que haya muchas copias que se van repartiendo, y entonces las personas tienen acceso a un relato coherente, desde principio a fin, de que hay un creador de todas las cosas, y que el orden que vemos y la naturaleza tan perfecta que vemos tiene un propósito y un sentido. Y eso lo relata la Biblia. Ese es el acicate, ese es el principal elemento motivador para entonces hacer ciencia y hacer investigación. No vamos a hacer investigación si sabemos que hay caos, que hay un desorden, que no funciona nada. Pero sí vamos a hacer investigación si sabemos que hay principios detrás ordenados. Científicos que lograron establecer la convergencia entre ciencia y fe. Isaac Newton, ¿no es cierto?, tal vez considerado uno de los físicos más grandes de la historia, presidente de la Royal Society, de los primeros presidentes. Él decía, este muy hermoso sistema del Sol, los planetas y los cometas, solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente. Otro gran científico de esa época, Carolus Linnaeus. Él escribió un libro que lo tuvo que volver a editar muchísimas veces. Fue el libro más importante de ciencia en esa época, ¿no?, 1735. Y él describió a la naturaleza en 3 reinos, ¿no?, y estableció un ordenamiento taxonómico, un ordenamiento que hasta el día de hoy es utilizado en las ciencias biológicas, la taxonomía, altamente relevante para el ordenamiento. Ahí establece clases, órdenes, géneros y especies. Pero Carolus Linnaeus hizo toda esa investigación y su libro fue traducido a muchos idiomas en Europa y comprado en muchas partes. Era libro obligatorio de estudio en las universidades. Pero Carolus Linnaeus tenía una visión centrada en una convergencia entre ciencia y teología. En la cubierta del libro citó lo siguiente, el Salmo 104. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Había, por lo tanto, una convergencia absoluta. Pero en el siglo XIX se produce un resurgimiento del naturalismo y el materialismo. Resurgimiento porque estas filosofías no son nuevas. Veremos rápidamente enseguida hasta dónde se puede llegar hacia atrás en la historia. Ambas filosofías, naturalismo y materialismo, tienen base en otra filosofía positivista, por Augusto Comte, que no nos vamos a meter en eso ahora porque es un poco largo de explicar, pero que
se basa solamente en lo que podemos comprobar y que podemos determinar mediante experimentación, a través de la observación, y nada que esté fuera de eso es validado. Los naturalistas entonces del fin del siglo XIX reconocen al método científico como el único sistema capaz de alcanzar conocimiento y a las leyes naturales y a la materia como lo único que existe. Ambas premisas están erradas, ¿no? Porque hay otras formas de obtención de conocimiento. Y las leyes naturales y la materia no es lo único que existe. A mediados del siglo XIX, 1859, un punto de inflexión entre la convergencia entre ciencia y teología. Surge el libro, ¿no es cierto?, El origen de las especies, de Charles Darwin, en donde señala que las especies se originan por medio de la selección natural. Las especies ahí tienen variaciones y la selección natural va operando sobre esas variaciones y generando nuevas especies. Entonces, eso es un fundamento naturalista que explicaría el origen de las especies y aún el de la vida, aunque esto de manera indirecta, no está el origen de la vida en el libro de Darwin, mal podría estar, ni siquiera hoy tenemos una hipótesis coherente sobre el origen de la vida. Sin embargo, de manera implícita sí está, y entonces tanto las especies como la vida surgiría solo por procesos naturales. Por lo tanto, la visión, ¿no es cierto?, de un Dios todopoderoso que genera un universo, una tierra y unos organismos vivos en ella con propósito, queda absolutamente anulado. Y entrado el siglo XX, se profundiza el naturalismo. Y tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, a académicos como Richard Dawkins, profesor de zoología en Oxford, que hace estas declaraciones, ¿no? La fe y la ciencia son incompatibles, ¿no? Y por lo tanto, entramos a una especie de religión secular. El materialismo y el naturalismo altamente correlacionados con el ateísmo. Entonces, si una persona decide ser atea, es su decisión, pero el relacionar la actividad científica con esa línea de creencia, o con que todo se reduce a la materia y se reduce a las leyes naturales, indudablemente que es una situación antojadiza que no debieran ir unidas. Por ejemplo, Daniel Dennett, un filósofo inglés, dice: todo es mecánico, ciego y sin propósito, si es que Darwin tiene razón. Y por supuesto, ellos señalan que la tiene. Carl Sagan: el cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. No hay nada más. Y vemos allí el naturalismo y el materialismo relacionándose muy fuertemente con la actividad científica y adueñándose de la visión académica científica, no dando opción a otras alternativas. Y está declarado como tal. La revista Nature, una revista más importante del mundo junto con Science, declaraba en 1999 lo que estamos señalando. Aquí se traduzco esto que está en rojo, dice: incluso si todos los datos apuntan a un diseñador inteligente, tal hipótesis queda excluida de la ciencia, porque no es naturalista. Esto es muy fuerte, porque uno a veces tiene la visión de que en tanto ciencia debiera estar abierto a las distintas alternativas de investigación, que algunas vayan más allá de la materia. Bueno, si la situación apunta hacia allá, como por ejemplo el caso de la información genética en el ADN de los seres vivos, está apuntando más allá de la materia, más allá de la energía. Los códigos no son materia ni son energía. Entonces significa que no los puedo estudiar, que no los puedo considerar. El naturalismo metodológico forma parte de las bases del funcionamiento científico. Está declarado explícitamente como tal. Antes de empezar a investigar, se considera este dogma. Solo consideraremos lo que es atinente a la materia y a las leyes naturales. Indudablemente entonces que es una ciencia que metodológicamente es reduccionista. ¿Cuándo surge la filosofía materialista? Muchísimo antes de lo que venimos diciendo.
¿no? Con Demócrito, 494 al 370 a.C., es considerado el más grande filósofo de la Grecia antigua, y aquí hay un dato importante que no tenemos tiempo de introducirnos en él, pero es discípulo de los caldeos. Y hay unos historiadores que han seguido la historia de la formación de, ¿no es cierto?, Caldea, y se alcanza a llegar bastante más atrás, ¿no? Hasta la rebelión que se produce en la Torre de Babel, en donde las corrientes que allí surgían desde el punto de vista de pensamiento, de rebelión contra Dios y de hacerse un nombre, que pudiera en el fondo, ¿no es cierto?, con ello explicar todo sin considerar a Dios, habría empezado desde esa línea hasta los caldeos y los caldeos a Demócrito. Según Demócrito existen dos primeros principios de las cosas, los átomos y el vacío. Es uno de los fundadores de la teoría atomista. Pero luego, de 400 años atrás, vamos al siglo I de nuestra era, y nos encontramos al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en el Areópago griego, la flor innata, ¿no es cierto?, del conocimiento mundial estaba allí, en Grecia, y se enfrenta frente a epicúreos y estoicos en el siglo I. En los Hechos 17, efectivamente nos explica, ¿no es cierto?, la Biblia, el discurso frente a ellos. Pero veamos rápidamente quiénes eran estos estoicos y epicúreos. Entonces, los estoicos seguían una doctrina estrictamente materialista, el conocimiento empírico. Entonces, la filosofía positivista, que está, ¿no es cierto?, altamente relacionada con el materialismo y el naturalismo, tiene raíces bastante profundas. No es nuevo esto, no hay nada nuevo bajo el sol. Seguían una doctrina materialista. En cambio, los epicúreos, su doctrina era más cerca del evolucionismo y al naturalismo. Y por tanto también es bastante antigua. Sin embargo, hay reflexiones muy interesantes desde la ciencia, que hay que destacarlas. Por ejemplo, Arthur Chaulo, Premio Nobel de Física 1981, hace esta reflexión. Me parece que al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de la vida y del universo, debe preguntarse por qué, y no simplemente cómo. Tenemos dos preguntas allí, que luego revisaremos un poco más en detalle, el por qué y el cómo. Y luego dice Chaulo, las únicas respuestas posibles al por qué son de orden religioso. Adelantar que el por qué apunta más hacia las causas teleológicas, las causas primeras, y por lo tanto apunta hacia orígenes y apunta hacia propósito. Ninguno de estos dos aspectos los puede abordar la ciencia, que tiene una metodología para el aquí y el ahora, y por lo tanto solamente puede abordar procesos. Y esos son respondidos más bien con los cómo, no con los por qué. Tanto en el universo como en mi propia vida, dice Chaulo, tengo necesidad de Dios. Complementa lo que él hace, ¿no es cierto?, que lo lleva al Premio Nobel de Física, su investigación científica, con las otras áreas de su vida, lo que llena su alma, ¿no es cierto?, lo que llena su necesidad de trascendencia, está fuera del ámbito material y natural. Por eso dice, tengo necesidad de Dios en el universo, en mi propia vida. Entonces, la ciencia y la fe son totalmente convergentes. La ciencia responde a los cómo, a los procesos, en un ámbito relativamente reducido, porque el método científico tiene límites y se han logrado cosas importantes, sobre todo en el ámbito tecnológico, pero siempre respondiendo a los cómo. En cambio, la fe se mueve en un amplio rango, mucho mayor que el cómo. La fe responde a los por qué. Y el tiempo, ¿no es cierto?, es una dimensión que le ha llamado mucho la atención a grandes físicos, como por ejemplo Stephen Hawking. ¿Por qué hay una flecha de dirección del tiempo hacia adelante? Eso científicamente, desde el punto de vista del cómo, no se puede responder. En cambio, desde la fe sí se puede responder. La trascendencia, ¿no es cierto? El ser humano tiene esa necesidad de ir más allá. Todas las culturas, incluso aquellas que han perdido, ¿no es cierto?, que tienen menos cultura occidental, todas ellas mantienen un cierto sistema de creencias,
de trascendencia, es intrínseco al ser humano el que el asunto no termina en un cementerio, la necesidad de trascendencia. Eso no es explicado por los cómo, sino por los por qué. La causalidad, también vamos a los orígenes, a los propósitos. Propósito, ¿no? Códigos simbólicos en los genes, aterrizándolo más ya en lo que tenemos en los últimos años, en los avances científicos. Los códigos no son materia ni son energía. Y hay una ciencia nueva, que es la biosemiótica, que la veremos mañana, que ha tenido problemas para desarrollarse, pero ya tiene un desarrollo importante porque se ha enfrentado con la visión materialista. Porque esa ciencia va más allá de la materia, pero la veremos mañana. Vamos entonces, habiendo visto esta visión global, de cómo efectivamente había una relación bastante estrecha entre ciencia y teología, entre ciencia y fe, a el siglo XIX, de la mitad en adelante, y hasta ahora, sobre todo el XX, en que se produce una situación como divorciada. Porque las filosofías subyacentes al quehacer científico, que han ido más allá, que han querido responder a los por qué, que no solamente se quedan con los cómo, sino que cómo surge el universo tan ordenado con leyes, cómo nuestro planeta Tierra, que es único, de acuerdo al proyecto SETI de la NASA, único en 100 años luz a la redonda en el universo, especialmente diseñado para la vida, explicado sin un propósito divino. Y entonces busca explicaciones naturalistas. Y aquí yo tendría que recordarles, tal vez alguna vez ustedes han jugado al ludo o algo así parecido, en que se van avanzando, ¿no es cierto?, casilleros y lugares, y hay unos puntos en que te dice, has caído mal en este punto, tienes que volver al punto de partida. Bueno, si estás por aquí en la mitad y tienes que volver, no es tanto. Pero si estás al final, ya la situación es complicada, ¿no? Vuelve al punto de partida. Y eso es lo que estamos ahora y que yo les voy a mostrar con artículos científicos, que desde el punto de vista de la explicación del origen de la vida, desde el punto de vista científico, y de la explicación del origen de los grupos biológicos, no a nivel de especies, sino desde familia hacia arriba, no tenemos explicación coherente ni teoría coherente. Lo explicaré con artículos científicos que pueden ser buscados por ustedes o se los puedo compartir en algún momento. Entonces, yo aquí como que de pronto pudiera terminar todo esto, no lo voy a hacer, pero pudiera terminarlo citando Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero bueno, no voy a terminar porque en realidad me gustaría mucho que alguna vez me pudieran invitar, tal vez ya de manera presencial, y conocer a hermanos que estimo mucho, que conozco mucho desde hace bastante, pero que ahora he tenido la oportunidad de conocerlos un poco más. Así que voy a continuar. ¿En qué estamos 161 años después de la propuesta darwiniana? Este paper, así se les llama a los artículos científicos, y yo voy a citar muchos artículos científicos de revistas muy importantes en el mundo, como esta, Teoría en Biociencias, de 2020. Está recién salido del horno este paper. ¿Qué nos dice? Que al presente, en la actualidad, el problema de las formas biológicas permanece sin ser resuelto. ¿Cuáles son las formas biológicas? El que haya grupos que no se sabe cómo surgieron. Por ejemplo, los felinos, los caninos y los equinos. Dentro de los felinos hay variaciones. Tigres, leones, pumas, en fin, pero dentro de los felinos. Dentro de los caninos también hay variaciones. Los lobos, los dingos, los perros, etcétera, chacales. Dentro de los equinos, lo mismo, lo que mostraba el profesor Owen. El problema es cómo surgieron los felinos, cómo surgieron los caninos,
los equinos, etcétera. Estas formas que tienen variedad entre ellos y que producen especies entre ellos, no por las supuestos que están en las teorías evolutivas, como lo explicaremos enseguida, son las que no es posible explicar. 2020. ¿No? El problema de las formas biológicas. Yo les pediría que tengan en mente esto, ¿no? Las formas biológicas, no a nivel de especies, sino un poco más arriba, ¿no? A nivel aproximadamente de familia. ¿Por qué los felinos son felinos? Y siempre cuando se reproducen, incluso entre ellos, producen felinos, no otro grupo. Los caninos lo mismo. Decir de paso que las teorías evolutivas clásicas cometieron un error bastante importante que ha generado, ¿no es cierto?, el que haya nuevas teorías ahora último. El desarrollo embrionario, la cual inspiró las primeras teorías de las formas biológicas, fue eventualmente excluido de la estructura conceptual de las síntesis modernas como irrelevante. No fue considerada las teorías antiguas desde Darwin, que han experimentado cambios, hasta las síntesis modernas, cuando en realidad el desarrollo embrionario es fundamental para poder entender cómo llegamos a tener una forma biológica de tipo felino y cómo llegamos a tener una forma biológica de tipo canino. Podemos dar muchas explicaciones espurias y adaptativas y sin base, pero dejando el desarrollo embrionario fuera, indudablemente que no estamos explicando lo más relevante que debiéramos explicar. Otro artículo científico publicado recientemente en otra revista también muy importante, el 2017. Hubo un congreso en la Royal Society de Londres, ahí está, en noviembre de 2016. El congreso reunió a 300 expertos mundiales en ciencias relacionadas con aspectos evolutivos desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista filosófico. 300 especialistas mundiales. Este párrafo que está en amarillo lo voy a traducir para que se lea más fácil. Resumen de ese congreso de varios días de esos expertos mundiales. La idea era poder generar alguna teoría coherente porque hay muchas líneas distintas de teorías que no forman un cuerpo coherente de explicatorio. Dice este párrafo, un análisis general de contenidos de los resúmenes de aquel congreso revela que 2/3 de los expositores, 200, se inclinan hacia una nueva teoría de la evolución en vez de seguir con la teoría, ¿no es cierto?, que es una versión tercera ya de la teoría darwiniana y que se llama la síntesis, una cuarta más bien, una síntesis evolutiva extendida. En síntesis, de los 300 que fueron a ese congreso a intentar ordenar la situación bastante caótica que hay respecto a la estructura teórica de cómo surgen los grupos, no el origen de la vida, no, cómo surgen los grupos de animales tan distintos unos de otros, 2/3 dicen que deben empezar de nuevo y otro tercio que deben desarrollar la síntesis evolutiva extendida, que es una cuarta versión de la teoría darwiniana. Entonces, los dos artículos que hemos revisado nos están indicando que no tiene hoy, ¿no es cierto?, la base científica es una estructura clara y sólida respecto al origen de los grupos tan distintos, las formas tan distintas de animales. El Congreso se inauguró revisando varios de los déficits explicativos fundamentales de la teoría, ¿no es cierto?, denominada síntesis moderna. Según uno de los depositores, Miller, parte de los problemas que no se han resuelto son los siguientes. La complejidad fenotípica, por ejemplo, el origen de los ojos, estructuras tan complejas como los ojos, los oídos, en fin, el cerebro, los planes corporales. ¿Cuáles son los planes corporales? ¿Por qué los felinos son felinos? ¿Por qué los caninos son caninos? Los equinos, etcétera, ¿no? Planes corporales que varían entre sí, pero no dan saltos para formar otros planes corporales que no sean felinos con felinos, caninos con caninos. Otro de los déficits, dice Miller, y dentro de las conclusiones del Congreso, es que las novedades fenotípicas, es decir, el origen de nuevas formas a lo largo de la historia, por ejemplo, cómo se formaron órdenes de mamíferos como los cetáceos, los murciélagos, los carnívoros, o
cómo se produce la explosión cámbrica, que es cuando surgen prácticamente todos los planes corporales que conocemos hoy, desde los supuestamente más primitivos, que son las esponjas, hasta los que serían más complejos, como los cordados vertebrados. ¿Cómo surge eso de forma casi súbita en el Cámbrico, casi sin antecedentes sobre los ancestros o antes del Cámbrico? Es algo del cual no hay respuesta, solo especulación. Ese fue el Congreso, ese fue el resultado. Y entonces, aquí viene a colación este pensamiento de este escritor uruguayo, Mario Benedetti. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Esto es lo que tenemos respecto a estas temáticas de orígenes de la vida y de los grupos biológicos que intentamos revisar. Y entonces empiezan a surgir artículos científicos en las principales revistas del mundo, Nature es la más importante, hablando de que hay una revolución, en biología hay una revolución, tipo pensando, ¿no es cierto?, en el libro La estructura de la revolución de Thomas Kuhn. Hubo grandes filósofos de la ciencia del siglo XX, Popper uno de ellos, Kuhn otro, y Kuhn hablaba de los paradigmas, digamos, del amor que sienten a veces, ¿no es cierto?, ciertos grupos de personas por un paradigma y que no lo cambian, aunque van apareciendo situaciones que lo contradicen, pero es tal la afiliación al paradigma que no se cambia. Y entonces Thomas Kuhn decide que a veces en ciencia eran necesarias las revoluciones, no con armas, ¿no?, pero sí con argumentos muy potentes como para poder irse contra la hegemonía de un grupo de científicos determinado. Recordemos que al comienzo, ¿no es cierto?, del siglo XX, cuando empieza a surgir la física cuántica, tuvo un rechazo pero, fenomenal de los físicos teóricos clásicos. Era un nuevo paradigma, ¿no?, y que a personas como Einstein, ¿no es cierto?, Rutherford, en fin, tuvieron problemas serios con esa situación. A eso apunta este artículo científico. Y se han de cambiar teorías y conceptos. Otro artículo de Nature. ¿Necesita ser replanteada la teoría evolutiva? Le preguntó a un grupo de científicos y la respuesta fue sí, y es urgente. Y en cambio le preguntó a otro grupo, dijo no, todo está bien, el paradigma, a pesar de que tiene muchas situaciones en contra, me queda bien. Ahora, Thomas Kuhn intentó explicar lo que él quiso decir con paradigma. También explica que se le escapó el concepto de las manos y que después todo el mundo hablaba de paradigma solamente como un modelo, pero él no lo planteó solo como un modelo, sino un modelo asociado a una ideología. Y cuando ya hablamos de ideología, entonces el paradigma llega a ser un dogma. Otro artículo científico publicado en la prestigiosa revista Journal of Mathematical Biology, en 2017, es reciente. Este paper trata con uno de los aspectos fundamentales de la teoría clásica evolutiva, con la teoría neodarwinista, que es una teoría que se reformula después del darwinismo clásico, a la cual se le agrega la genética de poblaciones, como veremos enseguida. Y Ronald Fisher fue quien estableció los modelos matemáticos para, de alguna manera, determinar cuantitativamente los cambios que evolutivamente se iban produciendo. Sin embargo, este estudio bastante extenso, complejo, pero muy revelador de que hubo una situación anómala, nos señala lo siguiente. Fisher, el autor de estos modelos matemáticos en este esquema neodarwinista, dice que no incluyó las mutaciones en su modelo. Y recordemos que los dos pilares fundamentales de ¿no es cierto?, las teorías evolutivas clásicas son las mutaciones y la selección natural. Los organismos mutan y la selección natural va, ¿no es cierto?, cogiendo en función de esas mutaciones. Ahora, ¿por qué no las incluyó? Y aquí viene una situación bastante fuerte. Pero creyó que las mutaciones debieran proporcionar un abastecimiento continuo de variación. O sea, que hay un acto de fe. Normalmente se mira muy mal, ¿no es cierto?, a quienes
profesamos la fe en el Dios creador de la Biblia, y que por tanto no debiéramos estar en el área de la ciencia. Sin embargo, aquí vemos claramente, ¿no?, que se profesa a veces ser materialista, y sin embargo hay actos de fe tan grandes como este, como el generar una teoría nueva, solamente creyendo que las mutaciones iban a aportar una variación importante. Hoy día sabemos que no, vamos a ver enseguida resultados al respecto. La gran mayoría de las mutaciones o son neutras, ¿no es cierto?, o negativas. Por lo tanto, el aporte continuo de variación para mejorar especies no es correcto. Rápidamente, las teorías darwinianas son poco conocidas por la mayoría de la gente, incluso gente que trabaja en el área de las ciencias biológicas. La primera teoría es la clásica que postula Charles Darwin sin conocer prácticamente, ¿no es cierto?, de genética. Darwin no supo genética. Casi contemporáneo a él es Mendel, quien hace los primeros estudios, pero Mendel él trabajaba, ¿no es cierto?, en un monasterio, era religioso, y dejó sus estudios guardados. Interesantes estudios de Mendel, ¿no es cierto?, los primeros estudios en genética, pero los deja guardados. No se enteró Darwin de eso. Él veía que había variaciones, no podía saber de dónde se producía, ¿no? Pero empieza a tener problemas la teoría desde sus inicios. Esto es un tema muy interesante, hay muchos escritos sobre esto, ¿no? Y ya en el primer tercio del siglo XX se ve que se hace necesario hacerle muchos ajustes y profundos. Y ahí se le agrega la genética de poblaciones, aproximadamente 1930, y surge entonces el neodarwinismo, el artículo científico que veíamos recién, en donde las mutaciones fueron, en el fondo, ¿no es cierto?, no consideradas, y se puso algún elemento matemático que compensara la ecuación para poder tener resultados, justamente dentro de este esquema neodarwinista. Luego después este esquema tampoco va resultando demasiado adecuado, y alrededor de 1950 surge una nueva reformulación de la teoría que se denomina nueva síntesis, y se le agregan algunas áreas científicas como biogeografía y filogenia, pero el problema de fondo sigue igual. ¿Cómo explicamos el surgimiento de los tipos morfológicos distintos? Los felinos, los caninos, etcétera, ¿no? Se sigue manteniendo. Y ahora, aproximadamente del 2010 hasta ahora, es que se viene señalando la necesidad de reformularla de nuevo. Esa reunión de los 300 expertos mundiales de la Royal Society en Londres apuntaban justamente, ¿no es cierto?, a tratar de generar una teoría nueva. Y ya vieron ustedes que el artículo científico concluye diciendo que 200 de los 300 decían que hay que partir de nuevo, ya dejar de considerar todo esto, y solamente un tercio de ellos señalan que hay que volver a reformular esta misma teoría. Pero hay teorías no darwinianas que también son poco conocidas. Tal vez la que logran conocer algunas personas es la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis. Lynn Margulis tuvo muchos problemas, porque obviamente su postura era absolutamente contraria a la postura darwiniana. Lynn Margulis, una gran científica norteamericana, atea, tuvo problemas muy fuertes porque sus postulados no seguían a la teoría evolutiva darwiniana. Esto se ve claramente cuando quiso publicar su teoría, se la rechazaron 15 veces, manda a publicar su trabajo y se lo rechazaron. Y se lo rechazaban una y otra vez. Después de 15 veces pudo ser publicado en el Journal of Theoretical Biology. El tema del paradigma es muy fuerte, lamentablemente, en el área de la ciencia. Luego surge la teoría neutralista de Kimura, 1968, y Kimura señala que la selección natural no operaría, que los cambios a nivel molecular serían más bien causados por derivas genéticas. Luego veremos un poco más al respecto de eso. Luego hay otra teoría más, la teoría saltacionista del equilibrio puntuado de Eldredge y Gould. ¿Por qué surge esta teoría? Eldredge y Gould estudiaron muchísimos fósiles a través del mundo. El mismo problema que Darwin logró darse cuenta, que
no había grupos intermedios como para poder explicar que unos grupos venían de otros, que todas las especies estaban emparentadas en un solo árbol. No había, entonces, estos eslabones intermedios. Y ellos dicen que, dado la ausencia de formas intermedias, declaran que no es un complemento esta teoría, sino una alternativa al gradualismo darwinista. La teoría semimeiótica de Davidson, surgida en 1984, señala que la reproducción sexual no produce nuevas especies. Cuando ya están formados los gametos, un espermatozoide, un ovocito, ya tiene jugado su esquema genómico. Por lo tanto, cuando se unen ambos gametos para formar, ¿no es cierto?, el cigoto y luego el embrión, no puede producir otra cosa que sea equivalente a sus padres. Por tanto, él dice en esta teoría que la única forma de poder entender cómo se forman nuevas especies es que los gametos tengan variaciones importantes cuando se están formando. Produjo varios artículos científicos al respecto, pero no tuvo mucha cabida en el ámbito científico. Y una de las últimas teorías, surgida en los 2000, es la teoría Evo-Devo, que es una abreviación, ¿no es cierto?, de biología evolutiva del desarrollo, en donde señalan que la macroevolución debiera explicarse a nivel del desarrollo embrionario. Recordemos que el desarrollo embrionario fue excluido, no considerado por las teorías clásicas, y además le da importancia a lo que se denomina la transferencia horizontal de genes. La visión clásica evolutiva es que la transferencia de genes y los cambios van de manera vertical, como un árbol, ¿no es cierto?, haciendo cambios hacia las ramas. En este caso no sería en esa línea, sino más bien horizontal, en donde el tiempo no tendría mucha función. Bueno, es largo de explicar estas teorías, algo de eso veremos en el desarrollo de la ponencia. ¿Son sinónimas estas teorías? Desde luego que no. Aunque algunos científicos dicen que son sinónimas para intentar, ¿no es cierto?, cubrir un poco la gran problemática de fondo, que no se note que hay tanta situación compleja en desorden. Entonces, sí son sinónimas, la verdad que no lo son. No lo son. Y los mismos autores explican que no lo son. ¿Por qué tantas teorías? Por lo que hemos venido explicando. Porque efectivamente el problema es muy, muy grande y hasta ahora no se ha podido resolver. No tenemos hoy una teoría que tenga una estructura básica, no para explicar cambios menores, como los leones se formaron, ¿no es cierto?, de los tigres, o al revés, o los pumas de los cruzas de leones y tigres, etcétera, ¿no? Esos mecanismos están explicados, pero eso no es evolución en el esquema darwiniano. Vamos a explicar enseguida a qué corresponde. No son sinónimas las teorías, porque la bióloga Lynn Margulis, de la que hablamos recién, la autora de la teoría de la simbiosis, ¿no es cierto?, atea ella, señaló lo siguiente: me enseñaron una y otra vez que la acumulación de mutaciones al azar condujeron los cambios evolutivos que generaron nuevas especies. Lo creía hasta que me puse a buscar pruebas. Ella comprobó que las mutaciones son más bien una pérdida de información en el genoma, que sobre el 99% son neutras o son negativas, y que por lo tanto no pueden explicar la gran mayoría de formas que existen de animales en la Tierra. Y llegó a decir, producto del problema que tuvo, que no se le permitían publicar sus artículos, etc., llegó a decir: la historia en última instancia juzgará al neodarwinismo como una secta religiosa menor del siglo XX, dentro de la extensa creencia religiosa de la biología anglosajona. Esa fue la visión de Lynn Margulis respecto de el afán de aferrarse al esquema neodarwiniano y posteriormente, ¿no es cierto?, de la nueva síntesis, cuando sus bases no son explicativas de las morfologías que vemos en tantos organismos distintos. Y aquí efectivamente vemos que otra teoría más, la teoría neutralista, en donde señala que no es sinónimo. La publicación de Science en 1969 lo señalaba en el título, en la página principal: Non-Darwinian Evolution. Estamos hablando acá de otras cosas. Dice que los cambios evolutivos en proteínas pueden ser debidos a mutaciones neutrales y derivas genéticas, donde la selección natural casi no tiene participación, es radicalmente diferente. Otro artículo científico relativo a la teoría neutral, que no es teoría darwiniana.
Dice, la teoría neutral, en cambio, refiriéndose, ¿no es cierto?, a la otra teoría, plantea una tesis positiva sobre la naturaleza, que las diferencias entre especies se deben a sustituciones neutrales, no a una evolución adaptativa. Voy a dejar de compartir, porque ya estoy dentro de la hora, como para dar unos minutos de descanso, porque puede ser mucha información en poco tiempo. Esto de las teorías no es un tema fácil, y por tanto ya nos tomaríamos, me parece, los minutos de descanso.